Bien, vamos a seguir hablando acerca de la parte del diseño de diagramas y algunos elementos esenciales que tienen que ver con la parte del desarrollo de requerimientos, haciendo como un resumen de todo lo que hemos estado hablando en las últimas clases. Hemos estado hablando acerca de cómo nosotros podemos obtener, en este caso, los requerimientos del sistema y esto clasificarlos en requerimientos funcionales y no funcionales. Y estos requerimientos funcionales y no funcionales nos sirven para posteriormente elaborar otros elementos que permiten explicar de alguna forma lo que el sistema debería de ejecutar o lo que deberíamos de tener como producto final. Entonces, la idea de todo eso es de que podamos presentar al cliente, o se lo podamos presentar al usuario final, podamos presentarle algo escrito o algo en diagramas para que él entienda qué es lo que nosotros hemos comprendido acerca del desarrollo del sistema y que nos confirme si realmente eso es lo que necesita como producto final para nosotros pasar a la etapa de elaboración de código. Hasta ahorita, con todo lo que hemos visto en las diferentes etapas en las que hemos estado trabajando, en ninguna de ellas hemos mencionado creación de código. En ninguna de ellas hay una implementación de lenguajes de programación donde nosotros ya empecemos a trabajar con el diseño de la aplicación, sino que cada una de ellas son, digamos, simple y sencillamente requerimientos o documentación que nosotros sacamos del sistema para poder presentarlo a las personas indicadas. Esa es la idea principal. Hablamos en las clases anteriores de los casos de uso y de los diagramas de casos de uso, que también son una manera de representación gráfica de los requerimientos del sistema. Estuvimos hablando también acerca de las historias de usuario, que ya son, digamos, elementos donde el usuario narra o nosotros narramos de manera más práctica qué es lo que va a desarrollar una aplicación. Esas son básicamente las historias de usuario, que tienen en ese caso diversos elementos sobre los cuales nosotros podríamos agregar información. Y hoy vamos a hablar acerca del modelado basado en clases. Esto se les va a hacer bastante común a ustedes cuando hablemos del modelado basado en clases, porque básicamente se orienta, se orienta en la programación orientada a objetos, está basada sobre la programación orientada a objetos. El modelado basado en clases lo que intenta es tratar de identificar diferentes elementos como las clases como tal que permitan posteriormente llevar al código. Acuérdense que la programación orientada a clases lo que pretende es que nosotros podamos abstraer el mundo real, podamos convertir el mundo real en elementos donde nosotros podamos identificar la parte principal que son las clases y posteriormente estas puedan a su vez tener propiedades y métodos que es donde está basado la programación orientada a objetos. Entonces de eso se trata en ese caso. Entonces básicamente aquí lo que hacemos es identificar esos elementos. Solo que los elementos que identificamos aún en esta etapa son bastante generalizados, que le va a dar en este caso al programador una idea general de cómo se van a componer los diferentes elementos de código, pero que todavía no es muy al detalle. Cuando ya estamos en la etapa del diseño de la parte de la aplicación, entonces ahí sí nosotros podemos ya identificar diferentes elementos o ya podemos ser un poco más detallistas sobre los elementos que va a llevar en este caso la parte de la aplicación. En ese sentido, tenemos que hablar de qué es o a qué se refiere este enfoque, que es el enfoque orientado a o basado en el diseño de clase. Básicamente este enfoque utilizado en el diseño de bases de datos orientadas a objetos y en la programación orientada a objetos, les mencionaba que de ahí viene en este caso la parte de la orientación. Estos modelos se centran en la presentación de datos y comportamientos como clases y objetos que le permiten a una representación más natural y flexible de la realidad. ¿Cuál es el concepto básico que nosotros tenemos de la programación orientada a objetos? Básicamente es entender el mundo real en base a clases, propiedades y métodos. Identificamos el mundo real, dentro del mundo real, estos diversos elementos y los abstraemos y los convertimos en código. De ahí identificamos clases como alumnos, por ejemplo, la clase alumnos, la clase persona, la clase empleados. Si vamos a trabajar con materias, la clase materias, y así definimos diferentes elementos que ya están dentro del mundo real y que nosotros
nosotros identificamos como tal. La programación orientada a objetos, al final de cuentas, es un enfoque de desarrollo que usa principalmente ese tipo de diagramas para el desarrollo de software. Se basa en la premisa de que los problemas no son un conjunto de estructuras o funciones matemáticas, sino más bien una representación de problemas del mundo real, el cual se basa en objetos con características y funcionalidades. Entonces de ahí parte en ese caso la programación orientada a objetos. Y aquí hay un ejemplo de la representación gráfica de una clase. O sea, básicamente imagínense que estamos trabajando con una aplicación que tiene diferentes elementos a los cuales nosotros le llamamos sensores, o tiene en ese caso algún sensor de movimiento, de temperatura o algo por el estilo. Entonces esos elementos los podemos definir dentro de nuestra aplicación con una clase que se denomina sensor, que tiene características como el nombre, el tipo, en ese caso la ubicación, el área y algunas características, que esas son en ese caso propiedades que nosotros le hemos agregado directamente a la parte del elemento, que en ese caso sería la parte del sensor. Pero estas características después se traducen en métodos. Eso que ustedes ven acá son acciones que podemos ejecutar sobre esos sensores, como por ejemplo podemos identificar el sensor, podemos activarlo, desactivarlo o podemos reconfigurar el sensor. Esas ya son acciones que dentro de nuestra aplicación se deberían de ejecutar. Entonces esta es la primicia de la programación orientada a objetos, lo que se basa en la programación orientada a objetos también identificándolo en base a diagramas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En nuestra aplicación vamos a identificar estos elementos principales y vamos a tratar de entender y vamos a tratar de obtener cada uno de sus características y métodos que nosotros vayamos a colocar. Todavía, como les menciono, no estamos programando, no se está haciendo el proceso de crear código, no estamos, sí vamos probablemente a pensar, bueno, estoy trabajando en Java, por ejemplo, y en Java voy a crear una clase, probablemente piense en alguna parte del código, pero de manera general, ¿okay? De manera bien general. Cuando ya estemos trabajando con la parte de la aplicación, probablemente de esta clase sensor vayamos a derivar otras subclases o vayamos a colocar otras subclases que se deriven directamente de la aplicación. Entonces es muy probable que más adelante nos vayamos mucho más al detalle de esta característica. En ese sentido, ya sabemos de que básicamente la programación orientada a objetos se basa en clases y objetos, ¿okay? Se deriva de clases y objetos, conceptos que para ustedes no son extraños, asumo yo. Sabemos que es una clase, sabemos en este caso que es un objeto. Una clase puede entenderse como una malla sobre la cual se pueden crear objetos. Yo les decía, cuando estábamos trabajando en Java, que una clase se puede definir como una plantilla, ¿okay? Como un elemento a partir del cual nosotros creamos diferentes objetos. Y si no me equivoco, hablábamos del ejemplo de los panaderos en las panaderías que crean galletas. Para eso, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan un molde. Lo que hacen es colocar en el molde los ingredientes y posiblemente ponerlos al horno y obtienen de cada uno de esos elementos una galleta, obtienen un panecillo. Entonces, ese básicamente para nosotros, ese molde es para nosotros la clase, es el elemento base a través del cual nosotros creamos los diferentes elementos que se van a colocar. Esos elementos, se recuerdan, tienen una identidad, o sea, cada objeto que nosotros creamos a partir de una clase tiene una identidad propia dentro de la aplicación. Y en este caso dice que un objeto no es más que una instancia específica de esa clase. O sea, lo que nosotros creamos, lo que nosotros diseñamos a partir del molde o a partir de la plantilla o a partir de una malla, como aquí dice, lo que nosotros diseñamos generalmente es un objeto. ¿Okay? La clase como tal, lo hemos visto durante el diseño de aplicaciones, la clase como tal no es ejecutable. O sea, yo puedo escribir el código de la clase, pero la clase como tal no se ejecuta hasta que nosotros creamos un objeto a partir de esa clase. Todos los comportamientos que nosotros especificamos dentro de esa clase quedan nada más escritos en código hasta que nosotros específicamente empezamos a trabajar la parte del comportamiento. Una clase básicamente dice que representa la abstracción, ese es el concepto principal
la abstracción de un concepto dentro de la problemática a resolver lo que puede llevar a la creación de un objeto físico o un objeto abstracto. Cuando hablamos de abstracción es básicamente la capacidad que tenemos de entender el comportamiento del mundo real y convertirlo en código y en alguna forma ocultar ciertas cosas de ese código que no es necesario que conozcamos en el mundo real. Por ejemplo, si hablamos del mundo real en un vehículo, ¿cómo sabemos nosotros cómo se hace internamente el proceso de acelerar? Probablemente no nos interesa. Cuando tenemos el vehículo, lo único que hacemos es presionar el acelerador e internamente se ejecutan o se hacen un montón de procesos para que esa acción se ejecute, pero nosotros no la necesitamos conocer. ¿Quién la necesita conocer? Probablemente la necesite conocer el mecánico, porque él es el que va a reparar, en ese caso, el automóvil si en algún momento falla. Pero mientras el automóvil se encuentre en buen estado, nosotros aceleramos o frenamos y no nos interesa saber internamente cómo lo hace. Ese es un proceso de abstracción. Básicamente solo nos dan la herramienta que nosotros utilizamos, pero internamente desconocemos cómo realmente funciona esa herramienta. Entonces lo mismo hacemos con las clases. Nosotros creamos las clases le agregamos a propiedades, le agregamos atributos y les agregamos métodos, pero por ejemplo cuando invocamos cada uno de esos métodos, desconocemos por completo cómo funciona. Ese es el proceso de abstracción, la capacidad que tenemos para poder crear, digamos, elementos o crear código que en alguna medida se oculte para su funcionamiento, que no sea necesario entenderlo para su funcionamiento. Ese es un proceso de abstracción. La clase dice que consta básicamente de atributos y métodos. Ustedes ya saben que los atributos básicamente son características mismas que tienen las aplicaciones. Un vehículo, por ejemplo, tiene marca, modelo, color, velocidad, esas son características. Y en ese caso los métodos son las acciones que se ejecutan sobre esa clase. Apagar, encender, acelerar y desacelerar consta en ese caso de métodos. Este es un ejemplo clásico. Tomamos como ejemplo un vehículo, pero ya en el mundo real nosotros sabemos de que debemos de convertir esa abstracción en los elementos propios que tenemos de nuestra aplicación. En lugar de un vehículo, probablemente, bueno, a no ser que estemos trabajando, por ejemplo, con controles de flota de una empresa. Imagínense que vamos a controlar, necesitamos un sistema que me permita llevar el registro de los viajes que se ejecuta un vehículo de un punto A a un punto B. Entonces yo tengo que tener ahí sí, ¿verdad?, una clase que se llame vehículos y necesito identificar marca, modelo, color y la velocidad a la que este vehículo puede correr. Entonces ahí sí necesito hacer ese proceso. Probablemente no tengamos los métodos de apagar, encender, acelerar o desacelerar, sino que como estamos involucrados con el proceso de registro de viaje, por ejemplo, probablemente tengamos un método que diga iniciar viaje, otro método que diga finalizar viaje, pausar el viaje, calcular datos, por ejemplo. Eso podrían ser los métodos. Pero al final de cuentas, el concepto de abstracción sería la clase vehículo. En el caso de los atributos corresponden a características de una clase y en el caso de los métodos corresponden a funciones que dicha clase puede realizar, también conocida como comportamiento. Cosas que hemos repetido infinidad de veces en los lenguajes de programación. Así que asumo que para ustedes no es nada nuevo ese concepto. Pero ¿cuál es la idea de ese concepto? Que esto nosotros lo transformamos en documentación. O sea, no es código como tal, sino es documentación. Creamos los elementos que se le conocen como diagramas UML, diagramas de clases UML, que permiten trasladar esta información a un diagrama para entenderlo mejor. Similar como el diagrama entidad-relación. El diagrama entidad-relación que ustedes crean para su base de datos, no crean el código en el diagrama entidad-relación. ¿Qué es lo que hacen? Crean, digamos, cuadros donde representan los campos, el tipo probablemente, y alguna otra información, y las relaciones que tiene cada una de las tablas. Ese es el diagrama entidad-relación. Entonces, ese diagrama les sirve para que posteriormente ustedes puedan empezar a trabajar con el código para crear la base de datos en el sistema. Pero realmente de manera física no existe. Lo mismo sucede con el diagrama UML. Nada más es un diagrama, es una base que nosotros utilizamos para que posteriormente empecemos a crear la parte del código. ¿Cómo se realiza o cómo se
Se dibuja un diagrama de clases. Esto que ustedes ven acá es un ejemplo de un diagrama de clases, un diagrama UML, bastante similar al diagrama que ustedes utilizan para la base de datos. Es bastante simple hacerlo. ¿Qué es lo que necesitan? Dice, un diagrama de clases es un conjunto de clases relacionadas que explican el comportamiento de un sistema desde un punto de vista lógico, tomando como unidad fundamental las clases y objetos. Entonces aquí definimos, en este caso, si se dan cuenta, clientes, empleados, directivos, subdirectivos, la clase que se llama empresa probablemente está definida en esta parte de acá, y estas líneas que tenemos en esta sección son las que representan la relación que existen entre cada uno de esos elementos. Ese para nosotros sería el diagrama de clase. Si alguna vez, cuando ya estén trabajando, por ejemplo, en la empresa donde estén, les dan un diagrama de clases, ustedes ya van a saber a qué se refiere, y en teoría ya podrían saber cómo interpretarlo, cómo leerlo, cómo saber qué significa cada uno de esos elementos. Esa es la idea principal de los diagramas UML. En ese sentido dice que un diagrama de clases se construye siguiendo una serie de pasos que son relativamente independientes del problema. No obstante, la elección de las clases sí dependen notablemente del contexto, pues la definición de una clase puede ser útil para una situación, pero no para otra. Nos vamos a centrar principalmente en la problemática en la que vamos a resolver, porque como les decía, por ejemplo, una clase clientes es útil para este contexto de esta aplicación que probablemente estemos creando acá, pero esa misma tabla clientes o esa misma clase, perdón, clientes, probablemente no sirva de nada en un sistema que tenga que ver con registro académico, por ejemplo, de notas, porque ahí probablemente lo que necesitamos son alumnos, materias, maestros, etcétera, etcétera, y nada que ver con un cliente. Entonces, dependiendo del contexto en el que estemos, dependiendo de la problemática que vayamos a resolver, así va a ser, en ese caso, las diferentes clases que vamos a implementar o el diagrama de clases que vayamos a implementar. Como les decía, para eso hay que seguir una serie de pasos o situaciones para poder identificar cada uno de los elementos que vamos a tener dentro de nuestra aplicación. O sea, en ese sentido, vamos a tener que crearnos internamente, digamos, un diagrama mental donde podamos identificar cada uno de esos elementos dentro de la clase, si fuese necesario. En este caso, para poder seguir con los pasos, digamos que ese que ustedes tienen definido acá es un tanto general, tiene, digamos, los atributos esenciales, pero que probablemente no les sirva por completo cuando ya hacemos, o sí sirve, pues, digamos, cuando estamos en el proceso de codificación, pero que es un vistazo general solamente. A detalle ya tendríamos que trabajar en el modelado en el diseño, perdón, en la parte del diseño del modelado de datos, donde ya así vamos a crearnos diagramas mucho más completos y complejos que me permitan especificar información. Eso recuérdense que es nada más en la etapa previa del desarrollo de la aplicación como tal. En ese sentido, existen elementos que suelen especificar, esos elementos se suelen especificar en la arquitectura del software y modelado del diseño. Lo que les mencionaba que sirven para el modelado del diseño, o sea, sirven para la siguiente etapa del desarrollo de aplicaciones, pero en alguna medida podemos implementarlas en la etapa previa del modelado de requerimientos para dar una idea general de cómo se va a implementar en ese caso la aplicación. Si lo implementamos en la parte de modelado del diseño, podemos agregar cosas más específicas que tienen que ver ya con la parte del código, la parte más técnica. A un cliente no le van a explicar, mire, propiedades protegidas, propiedades privadas, públicas por defecto. No les va a entender. ¿Eso cómo se come? O sea, si ustedes le ponen, por ejemplo, una propiedad X, ¿cómo le van a especificar que esa propiedad X es una propiedad pública? ¿O es una propiedad privada? ¿O es una propiedad protegida? ¿A qué se refiere con el concepto de protegido? Realmente lo que hacemos es que en el modelado de diseño podemos utilizar ciertos símbolos para poder identificar cada una de esas propiedades. Primero partamos, ¿cuáles son las propiedades protegidas? ¿Se acuerdan de eso?
¿Cuáles son las propiedades de tipo protegidas? Son las que se pueden crear, pero no se puede como crear objetos, no sé si por ejemplo se pueden como llamar algo así dentro de, o crear una, no recuerdo cómo se le dice, pero sí se puede heredar, pero no se puede como instanciar. Cuando ustedes instancian un objeto, bueno, todas las propiedades protegidas son propiedades que se crean en una clase principal y en una clase madre y que se pueden heredar a las clases hijas. Pero los objetos creados a partir de esas clases ya no tienen acceso a esas propiedades. Entonces, si yo creo una propiedad que se llame edad, por ejemplo, y esa la creo como de tipo protegida, voy a tener acceso a ella dentro de la clase madre, voy a tener acceso a la propiedad de edad dentro de las clases hijas, pero cuando ya vaya a crear un objeto propio de esas clases, ya la clase de edad ya no existe. ¿Okay? Ya no está disponible para que lo podamos ejecutar. Entonces esa es la razón. Ahora, ¿cuáles son las propiedades privadas? Lo que llamamos propiedades privadas. Si tuvieron un examen de programación orientada, bueno, no un examen, pongámoslo como una entrevista de trabajo para aplicar una clase de programación orientada a objetos, probablemente sean algunas de las preguntas. Me pueden preguntar qué son las propiedades privadas, protegidas o públicas, cuáles son las privadas. Normalmente son aquellas que no pueden heredarse. No se pueden heredar, ni tampoco se tiene acceso a ellas cuando se crea un objeto. Si yo creo una propiedad privada, una propiedad o un método privado, solamente está disponible en la clase. Los elementos que son propios de la clase pueden tener acceso a esa propiedad. Pero ya un objeto externo que permita, que intente en ese caso tener acceso a esa propiedad, ya no es posible, porque la propiedad está escrita como privada. Y las públicas, como su nombre lo dice, pues pueden tener acceso desde la clase, pueden tener acceso desde las clases hijas y pueden tener acceso también desde los objetos que sean creados a partir de esas clases. Entonces esas serían las privadas. Y hay unas definidas que se llaman por default, esas trabajan principalmente en Java, que tienen que ver más que todo con el acceso desde ¿se acuerdan que ahí dividíamos las aplicaciones por paquetes? Entonces cuando nosotros queremos que una propiedad específica tenga acceso desde un paquete específico, se puede colocar la propiedad que se llama default, es por defecto. Pero casi no se utiliza, las más comunes son protegidas, privadas y públicas. En ese sentido, cuando ya tenemos definidos qué tipo de propiedades son, las públicas dice que son variables que pueden ser accedidas de cualquier otra clase externa al lugar donde se declaró y se describen con el signo más. Significa que en el diagrama, cuando yo especifique las propiedades, le voy a colocar el signo más a la propiedad para indicar que es una propiedad pública. Entonces, en el diagrama yo voy a saber que esa propiedad la vamos a tener que definir como pública. Según eso, dice protegidas son variables que pueden ser accedidas por clases hijas y se describen con el signo de numeral. O sea, yo le coloco el signo de numeral a aquellas propiedades que hayamos definido como protegidas y ya sabemos nosotros que de esa manera tenemos que definirlas en el código. Y las privadas son variables que no pueden ser accedidas por clases ajenas al lugar donde se declaró. Se describen con el signo menos. Entonces, el signo más para las públicas, el signo de numeral para las protegidas y el signo menos para las propiedades privadas. Eso es a nivel de diagramas. O sea, cuando ustedes vean en un diagrama de clases UML, vean estos símbolos, no son por gusto. Esos símbolos identifican qué tipo de acceso tienen esas propiedades, públicas, privadas o protegidas. En ese sentido, si se recuerdan, por ejemplo, aquí en el diagrama, notan que aquí tiene el signo menos, no es un guioncito, sino que es el menos, menos, menos. Creo que ninguna aquí tiene el signo más, eso significa que estos son públicos, ninguno tiene el numeral, porque no está protegido. Casi no veo, pero digamos ese
sería como protegido, de ahí ninguno lo tiene de esa manera. Entonces, así es como vemos ese diagrama. Pero existen estas que son las relaciones. ¿Okay? Esas líneas que ustedes ven ahí es la relación que existe entre cada elemento. Numerales. Menos es bueno. Es un menos más cortito. Esa es la diferencia. Este es negrito nada más. Pero digamos que si tuviéramos alguno con signo de numeral acá, ya sabríamos nosotros que serían variables o propiedades de tipo protegida. Pero bien, ya que hemos visto el diagrama, ya vimos qué significan esos símbolos que están antes del nombre de la propiedad y el nombre del método. Pero ahora veamos qué significan las líneas. Las líneas básicamente son las relaciones que existen entre las diferentes clases. En ese caso existen tres tipos de relaciones. Están las de dependencia, las de asociación y las de herencia. ¿Okay? Normalmente creo que nosotros conocemos las de herencia, pero existen también las de asociación y existen las de dependencia. Que eso significa en alguna medida de cómo una clase se relaciona con otra clase que nosotros hayamos identificado. O la manera en que esas clases interactúan. En ese caso, la primera dependencia dice que una clase X depende funcionalmente y superficialmente de la clase Y. O sea, si yo tengo una clase X, X usa la Y. Entonces, en ese caso, la clase X no puede existir, en ese caso, si no existe la clase Y. Eso se le conoce como una relación de dependencia. Sin embargo, también existe una relación de asociación, donde se expresa una relación estructural entre las clases que habitualmente indica la navegabilidad que existe entre X o contiene Y. En este caso, la navegabilidad que tiene entre una clase y otra clase. Eso se le conoce como asociación. Puede existir independencia, pero X depende estrictamente de Y para completar su estructura. Y el último es la parte de herencia. Existe una relación jerárquica donde una clase hereda características de una clase padre. Por ejemplo, X es un hijo de Y y X no existe sin Y. Ustedes ya saben cómo funciona el concepto de herencia, cómo definimos una clase de herencia. ¿Se acuerdan cómo hacemos herencia múltiple? Porque podemos hacer herencia simple, pero ¿cuál era la herencia múltiple? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, lo vimos hace 2 años. No, también lo vimos hace poco en PHP. No sé si le agregaban como los dos puntos. Es una palabra. Sí, a ver. Cuando hacemos herencia normal, ¿qué es lo que usamos en Java? ¿Se acuerdan? Stems es herencia normal. Y cuando queremos hacer herencia múltiple, se llama implements. ¿Se acuerdan? Usamos implements y en ese caso usamos otra estructura que ya no son clases abstractas, sino que usamos interfaces. ¿Okay? Definimos interfaces y las interfaces generan herencia múltiple. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Después de haber definido probablemente las diferentes clases que vamos a utilizar dentro de la parte de la aplicación, después de haber colocado los diferentes cuadritos con sus diferentes relaciones, con sus diferentes, propiedades y métodos, el siguiente paso sería definir cuáles son las relaciones que existen entre esas clases, que son esos tres tipos. Si vemos un poquito de ejemplos de cómo funcionan, por ejemplo, existe la relación de dependencia, donde tenemos, por ejemplo, la clase que se llama motor y la clase que se llama combustible. En este caso, la clase combustible puede existir por sí sola. ¿Okay? El combustible no se usa exactamente solo para el trabajo con motores. Ustedes lo pueden utilizar para otras cosas. Puede existir o puede estar directamente relacionada con esta clase.
Sin embargo, un motor sí depende específicamente del combustible. Podría coexistir la clase motor, si definimos la clase motor, podría existir por sí sola, pero no podría ejecutar estas operaciones. No puede encender ni se puede apagar. O sea, un motor sin combustible, por el momento, digamos que si son de combustión, no funcionan si no es En ese caso, si el motor depende también del aceite, ¿en qué apartado sería el motor? Si el motor necesita aceite, tendríamos que crearnos otra clase definida como aceite, por ejemplo, con las diferentes características y hacer un proceso de dependencia. Porque de igual manera el motor pues no puede funcionar sin aceite. Entonces, el aceite puede coexistir por sí solo, podemos crear un objeto a partir de la clase aceite, pero en el caso del motor necesitaríamos que exista, en este caso, el combustible o el aceite para que pueda coexistir. Entonces, eso normalmente se le conoce como de dependencia. Esta clase que está acá depende de la clase que nosotros hemos colocado en esta parte. Y la línea de relación se coloca con puntos. ¿Vean? Aquí se coloca con puntos y una flechita, indicando que esta clase depende de combustible. Entonces, si vemos el diagrama anterior, vean que aquí hay varios que tienen flechitas, solo que ninguno de esos tiene líneas punteadas. Como ninguno de esos tiene líneas punteadas, entonces no existe una relación de dependencia. ¿Okay? Todas las relaciones son diferentes. Veamos ahora la otra relación. Existe la relación de asociación bueno, hay dos tipos de asociación. Está la asociación por agregación y está la asociación por composición. En ese caso, por ejemplo, aquí tenemos universidad y tenemos departamentos. Cuando hablamos de departamentos nos referimos, aquí quizás el nombre debería de ser facultades. Por ejemplo, tendríamos universidad y tendríamos, por ejemplo, facultades, aunque aquí está, bueno, de hecho aquí existen departamentos, o sea, el departamento de idiomas, la facultad de ingeniería, Solo eso creo que Es que sí. son departamentos son el idioma. creo que existen otros. Bueno, pero de igual manera, asumamos que aquí sean, para hacerlo más justo, sean facultades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Facultades con el nombre y en ese caso el número de salas. ¿Qué es lo que hacemos acá? Hacemos una relación de tipo de agregación, porque en alguna medida la universidad, para que pueda existir, necesita agregar departamentos. Los departamentos podrían coexistir por sí solos, pero la universidad de alguna manera tiene que relacionarse con los departamentos. Entonces aquí hay una asociación por agregación. Los departamentos los agregamos directamente a la sección de las universidades. Por eso dice que la unidad se compone de departamentos, pero los departamentos en el contexto del problema pueden existir de forma independiente. Si se quiere navegabilidad, se puede omitir el rombo y colocar una etiqueta como universidad por C, departamentos. O sea, se quita este rombo y se le coloca aquí arriba posee y le decimos universidad posee departamentos. Esa sería una navegabilidad. Cuando hablamos de navegabilidad es, por ejemplo, cuando nos referimos, imagínense en una aplicación móvil. Cuando entramos a la aplicación móvil, cuando entramos a la aplicación web, en el caso de la universidad, pues nos aparece la página principal. De la página principal lo que nosotros hacemos o podemos hacer es navegar de la universidad hacia los diferentes departamentos. Entonces ahí es un proceso de asociación donde existe navegabilidad. Y así como el departamento no se pudiese agregar parte de la otra universidad. Está la de aquí de Santa Ana y la otra. En Hilo Vasco. Pues ahí ya tendríamos que plantearlo porque en teoría la universidad como tal es una sola. Correcto. Es una sola, la universidad es la Universidad Católica de El Salvador. Lo que tendríamos que hacer es, debería existir otra clase que se llame sedes. ¿Okay? Por ejemplo, ahí tendría que estar la sede de Hilo Vasco y la sede de Santa Ana. Y el concepto de departamento ya no estaría vinculado con la universidad, sino que estaría vinculada con los departamentos. Porque digamos que aquí está la facultad, aquí está la facultad de ingeniería, pero también existe una facultad de ingeniería en la otra sede.
Entonces ya tendríamos un intermedio en esta parte de acá donde la universidad está compuesta de sedes y las sedes están compuestas de departamentos. O sea, ahí habría una mezcla para poder descomponer esos datos. Ese es en el caso de la agregación. En el caso de la composición, aquí está equivocado, aquí en lugar de departamentos debería de decir, puede colocar de cabeza, por ejemplo. Imagínense que tenemos un juego de video, ¿okay? De hecho, los juegos de video así más o menos funcionan. Un juego de video lo que hacen es que los objetos los descomponen en diferentes partes, ¿okay? Para poder especificar movilidad. Digamos, tienen las piernas, tienen los brazos, tienen la cabeza, tienen la parte del cuerpo central, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que si aquí definimos nosotros, en este elemento, definimos la cabeza, que sería un elemento, este puede tener color de pelo y puede tener color de ojos, ¿okay? Pero en el caso, cada personaje que nosotros creamos está vinculado directamente con las diferentes partes del cuerpo. En ese sentido dice, por ejemplo, que un personaje de un juego 3D se compone de varias partes para completar el cuerpo. Esas no existen de forma independiente. O sea, yo no puedo crear de manera independiente una cabeza, a no ser que sea de terror el juego. Pero la idea es que todo esté mezclado, o sea, que todos los elementos coexisten para formar un personaje. Entonces, cuando yo creo un personaje, ¿qué es lo que hago? Irlo a vincular con cada uno de los elementos de su cuerpo, la cabeza, las manos, o los brazos en ese caso, los pies, y así sucesivamente mezclamos todos los elementos para formar un personaje. Y por ejemplo, la cabeza puede tener color de pelo, color de ojos, puede mover los ojos, puede hablar y puede comer. Esos son los elementos esenciales que tiene, en este caso, la cabeza. Cuando creamos el personaje, aquí dice que puede tener cabeza, torso y manos. Y puede caminar y correr. Entonces, estos elementos que tenemos acá de caminar y correr ya es la combinación de todos los elementos que tenemos arriba. Entonces, básicamente desglosamos esa clase en diferentes elementos. Y eso ya se compone, o ya se crea una asociación de tipo composición. ¿Cómo se representa? Se representa con un rombo en un extremo y la flechita indicando la clase que pertenece. Eso significa de que esta clase, por ejemplo, está compuesta de estos elementos y que estos no pueden coexistir de forma independiente, sino que están vinculados directamente o asociados con esta otra clase. A menos que le falte una mano. La idea es que todos los elementos en conjunto hacen que el objeto sea animado, que el personaje se mueva. Esa es la idea principal. ¿Cómo? Si le falta una extremidad, o sea, ¿cómo lo hacemos en la vida real? A una persona le pueden cortar la mano, el pie. Sí, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con eso? Si le quita movilidad. En un juego, por ejemplo, si no tiene las manos, ya no puede golpear, por ejemplo. O si no tiene las piernas, ya no puede correr. Entonces, esas partes que nosotros le quitamos, le quitan en alguna medida características al personaje. Entonces, por eso se componen. Digamos que un ejemplo, si el personaje durante el juego, por decirles algo, pierde la cabeza, o sea, se la quitan, entonces ya sabemos de que el personaje no puede coexistir sin ese elemento. Entonces el personaje muere. Entonces, esas condiciones nosotros las vamos estableciendo de tal manera que cada uno de los elementos estén asociados. No sé si han visto los juegos donde ustedes pueden personalizar a su personaje, donde pueden crear su propio avatar. Pues así es como lo dividen. O sea, básicamente quiero personalizar primero el cabello, quiero personalizar la cabeza, el color de los ojos y todo eso. Esa es una clase y esa clase es la que estamos personalizando. Pero esa, al unirse a todos los demás elementos, forma el personaje. Por eso es que ahí sacamos personajes bien raros, o sea, que tienen un cabello de una forma, el torso de otra manera, los pies de una forma, etc. Los pisitos chiquitos. Entonces de ahí podemos armar diferentes combinaciones. Eso normalmente se le conoce como asociación de tipo composición. Y el último es, el otro tipo de asociación es la herencia de tipo generalización. Esta es una herencia un poco más práctica porque lo que hacemos acá es que tenemos
en la parte de arriba una clase principal y una clase madre, y de la clase madre se van heredando diferentes clases hijas. Por ejemplo, aquí tenemos la clase vehículo, vehículo terrestre se hereda de la clase vehículo, vehículo aéreo se hereda de la clase vehículo. Entonces, ¿quién es la clase madre de estas dos? Es en este caso la clase vehículo. Pero si se dan cuenta, la herencia es en un solo sentido, es una sola. Yo no tengo aquí herencia múltiple, yo no le he puesto que vehículo se herede de vehículo de terrestre, se herede de vehículo y de otra clase madre, sino que solamente se hereda de esta única clase que tenemos acá, de la clase vehículo. Y así en la parte inferior tenemos que avión, por ejemplo, se hereda de vehículo aéreo, helicóptero de vehículo aéreo, y moto y coche se heredan de vehículo terrestre. Entonces esa es una herencia en un solo sentido, y esa herencia es una herencia única, no es una herencia múltiple. Cuando es una herencia única lo hacemos de esta manera, así es como diagramamos nuestras clases para identificar la manera en cómo vamos a colocar los tipos de herencia. ¿Cómo los hacemos? Básicamente este es el diagrama y así es como se especifica en la parte del esquema. Ahí es donde nosotros desde un principio pensamos cuál va a ser nuestro elemento principal, nuestro elemento padre, y ese es el que lo colocamos en la parte superior. ¿Se acuerdan que cuando hicimos los ejemplos en clases, cuando estuvimos trabajando con la programación orientada a objetos y la parte de la herencia, nos creamos un ejemplo, la clase persona, y que de la clase persona heredábamos la clase empleado. Creo que hicimos un ejemplo de una clase que tenía empleado asalariado, empleado no asalariado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando creamos en ese caso estos diagramas, en este punto nos planteamos de manera general cómo van a estar colocados los diversos elementos. Ya nos creamos los diagramas distintos que vamos a agregar. Así es como se crean en este caso esos diagramas. Existe la otra, que sería la herencia de tipo de realización, que aquí ya existe la herencia múltiple. Yo les decía, aquí ya creamos interfaces. ¿Okay? Este concepto de interfaces lo hemos visto en Java, lo hemos visto en PHP, creo que vimos también el concepto de interfaces. Entonces el concepto es el mismo. Básicamente se utiliza para el diseño de clases o el diseño de aplicaciones con herencia múltiple. Lo que definimos acá son propiedades y métodos abstractos que obligatoriamente se heredan para las otras clases que nosotros vayamos a colocar acá. Esa es la manera en cómo trabajan. Por eso se le llaman interfaces. ¿Okay? A eso se le conoce normalmente como herencia múltiple. La herencia múltiple tiene la característica de que pues, ya es más flexible, porque yo puedo tener varias interfaces con comportamientos previos definidos, y eso irlos asociando directamente con la parte de la aplicación. Aquí hay un ejemplo: teclado y máquina de escribir. Bueno, algunos conocieron las máquinas de escribir, ¿no? Sí, pero en ese caso el teclado de la máquina de escribir es totalmente diferente, ¿verdad? ¿No? Porque es duro. De ahí las teclas casi las mismas. Están en el mismo sistema. Lo que tiene el teclado de la computadora es que tiene más teclas. Tiene teclas adicionales. Pero el sistema con el que está organizadas las letras es el mismo. O sea, ustedes van a encontrar organizadas la ASDF en la misma línea, la QWERTY están sobre la misma fila. Es básicamente el mismo sistema. Entonces lo que cambia es de que, por ejemplo, en el teclado de la computadora ya tenemos otras teclas adicionales. Esa es la diferencia. Pero ahí la lógica sigue siendo la misma. Entonces aquí existe una interfaz que se llama máquina de escribir, que se hereda para otro más complejo, que sería en este caso el teclado. El teclado tiene características como marca y cantidad de teclas, y este teclazo es el método cuando lo presionamos y se lo tenemos que agregar a otros métodos como el control, el alt, el prepage y el avpage, que son características propias del otro teclado. O sea, así es como definimos en ese caso la parte de la interfaz. Para un ejemplo que sería la definición de un teclado. Ahora, adicional a eso, existen relaciones de cardinalidad. Esta estipula
la cantidad de instancias de una clase que pueden ser asociadas con otra clase. Se pueden distinguir como de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno o de muchos a muchos. Esas son las mismas relaciones que ustedes usan en la base de datos. Las mismas relaciones de cardinalidad. Por ejemplo, la de uno a uno, un estudiante tiene un número de identificación del mismo modo que un número de identificación se asocia a un solo estudiante. ¿Cuál es el número de identificación de ustedes? Año. En la universidad. Ajá, año. Y el número de carrera. El número de carrera, que sería para ustedes el número de carrera. Y en teoría, nadie en la universidad debería tener su mismo número de carrera. Si no les pagan su cuota, otra persona, ¿no? Pero en teoría, para no poder confundir cada uno de los elementos que forman parte de la organización, tienen un código específico, eso es una cardinalidad. En el caso, cuando trabajamos con clases también existe ese elemento, y es donde yo pueda definir, por ejemplo, de un elemento, de un objeto que nosotros hemos diseñado, solamente podemos crearnos una instancia, por ejemplo. Eso podría ser una cardinalidad. Está la otra, que es la de uno a muchos. Un departamento tiene muchos empleados, pero un empleado solo trabaja para un departamento. Creo que eso es lógico. No hay un empleado que trabaje para múltiples departamentos, al menos dentro de una empresa. Solamente se puede trabajar, puede estar asignado en un solo departamento. Esa es una cardinalidad de uno a muchos, similar a como nosotros lo tenemos en la base de datos. De muchos a uno, muchos estudiantes se inscriben en una única carrera, pero esa carrera tiene varios estudiantes registrados. Esa es una cardinalidad de muchos a uno. O sea, una carrera tiene muchos estudiantes, pero un estudiante solo puede estar en una sola carrera. ¿Okay? A no ser, bueno, no han visto todavía o conocido a alguien que tenga múltiples carreras, que lleve varias carreras al mismo tiempo. Al menos de manera síncrona, o sea, que la lleve al mismo tiempo, pero ya si termina una carrera puede después inscribirse en otra, pero tiene que darle de baja a la anterior. Y está la cardinalidad de muchos a muchos, donde un estudiante se matricula en varios cursos y los cursos se componen de varios estudiantes. Eso sería en este caso las materias. Un estudiante se inscribe en muchas materias, ustedes pueden llevar hasta 5 materias, pueden llevar hasta 5 materias, pero cada materia también tiene una gran cantidad de estudiantes. Esa es una cardinalidad de muchos a muchos. Similar como ustedes lo vieron en las bases de datos. ¿Okay? Las bases de datos donde ustedes tienen ese tipo de relaciones. En ese sentido, la lógica se maneja casi igual cuando nosotros trabajamos con las clases, cuando definimos las clases, se maneja bastante similar en ese sentido de la cardinalidad. Y aquí hay un ejemplo más o menos de cómo se puede colocar. Aquí tenemos camioneros, tenemos camiones, tenemos paquetes y tenemos la definición del paquete como tal, o el lugar donde se va a colocar. Entre camiones, por ejemplo, y camioneros, hay una cardinalidad de 1 a 1. O sea, un camión, en ese caso, entre camioneros, y camiones, ¿cuántas personas pueden conducir un camión? Pero al mismo tiempo, una sola persona. Hay una relación de un camión de un camionero a un camión, una relación de 1 a 1. Ahora, hay una relación de 1 a muchos, de esta parte de acá, porque un camión puede ser conducido por muchos camioneros. Cuando hay, en ese caso, turnos, por ejemplo, puede hacer que el mismo camión lo tome otra persona. Entonces, eso puede ser también una cardinalidad. De ahí, en ese caso, entre camioneros y paquetes, hay también una relación de 1 a 1. Y entre paquetes y camioneros hay una relación de 1 a muchos. ¿Okay? ¿Cómo se relacionan esos elementos? Aquí les aparece más o menos qué es lo que hacen, conducen, recogen. Ese es el asociado, que sería en ese caso la persona que le entrega el paquete. Y ahí están todos los elementos de cardinalidad que vamos a encontrar. Ahora, ¿cómo se realiza o cómo se dibuja un diagrama de clases? Que esa es la parte interesante. ¿Cómo hacemos para crearnos ese famoso diagrama de clase? Para eso hay que primero identificar las clases potenciales. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las posibles clases que tenemos en nuestra aplicación. Dice, a partir de un diagrama de casos de uso, vean que hay que tomar como base lo que ya tenemos en los diagramas anteriores,
desarrollado previamente como parte del proceso de ingeniería de software, y el análisis gramatical se cuenta con una historia que describe un caso de uso concreto para el desarrollo de una funcionalidad desde el punto de vista de usuario. Entonces aquí también involucramos las historias de usuario. A partir de los casos de uso creamos las historias de usuario, y a partir de las historias de usuario puede ser en ese caso la manera en la que nosotros, por ejemplo, identificamos las clases ubicando los sustantivos. ¿Quiénes son los sustantivos? ¿O qué son los sustantivos? Aquí en la universidad hay una materia, nos enseñan gramática. ¿Cómo? Técnicas de redacción. Métodos y técnicas de redacción. ¿Cuáles son los sustantivos? Para nosotros serían como los diferentes objetos que vamos a identificar dentro de la oración. En ese caso dice a partir de la narración de un caso de uso extendido. Se busca, por ejemplo, entidades externas, cosas, estos son los sustantivos, entidades externas, cosas, eventos, roles, unidades organizacionales, lugares o estructuras, entre otros. Y aquí hay un ejemplo. Vean, en este ejemplo vamos a identificar casos, las diferentes clases. Por ejemplo, dice, para ilustrar cómo podrían definirse las clases del análisis durante las primeras etapas del modelado, considere el análisis gramatical de una narración del procedimiento para la función de seguridad de Casa Segura. Eso podrían ser las historias de usuario, por ejemplo. Y le dice, por ejemplo, ahí en negrita están todos los sustantivos, que para nosotros, dentro de la narración, podrían ser clases. ¿Okay? Empieza, por ejemplo, la función de seguridad de Casa Segura permite que el propietario podría ser en ese caso un elemento de una clase, configure el sistema de seguridad cuando se instala, vigila todos los sensores podrían ser en ese caso una clase conectados al sistema de seguridad e interactúan con el propietario a través de internet, una PC o un panel de control. ¿Okay? Durante la instalación, la PC se utiliza para programar y configurar el sistema. El sistema también pasa a ser un elemento de una clase. Se asigna a cada sensor un número y tipo y se programa un password maestro para activar y desactivar el sistema, y se introducen números telefónicos para marcar cuando ocurre un evento de sensor. Vean, ahí hay también varios elementos que son considerados como clase. Cuando se reconoce un evento de un sensor, el software invoca una alarma audible instalada en el sistema. Después de un tiempo de retrasos que especifica el propietario durante las actividades de configuración del sistema, el software marca a un número de teléfono de un servicio de monitoreo, proporcionando información acerca de la ubicación y reporta la naturaleza del evento detectado. El número de telefónico se vuelve a marcar cada 20 segundos hasta que se obtiene una conexión de telefónica. Eso es algo similar a cómo funcionan las alarmas, las que ustedes ven en los bancos, en los negocios que ustedes ven por ahí, son los super, por ejemplo, también encuentran esa alarma. El propietario recibe la información de seguridad a través de un panel de control, la PC o un navegador, lo que en conjunto se llama interfaz. La interfaz despliega el aviso e información del estado del sistema en el panel de control, la PC o la ventana del navegador. La interacción del propietario tiene la siguiente forma, y ahí podemos seguir leyendo. Entonces, ahí hemos identificado en negrita todos los sustantivos que corresponden en ese caso a todos los elementos que podemos identificar como clases. Si yo, por ejemplo, les diera, en el examen, por ejemplo, les diera un párrafo como este, ustedes lo que tendrían que hacer en ese párrafo es empezar a leerlo e identificar cuáles de todos esos elementos que están narrados dentro de la historia del usuario corresponde en ese caso a una posible clase que nosotros vayamos a definir. En ese sentido, por ejemplo, acá en esta parte, aquí tenemos las clases potenciales. Ahí aparecen los sustantivos, proponen varias clases potenciales, y ahí aparecen las que hemos diseñado. El propietario, clasificación general, dice rol y entidad de la externa.
ese es el propietario. El sensor es una entidad externa, el panel de control es una entidad externa, la instalación es una ocurrencia, el sistema alias sistema de seguridad es una casa, en este caso, el número y tipo, no objetos o atributos del sensor, el password maestro de la casa es una cosa, el número telefónico es una cosa, el evento del sensor es una ocurrencia, la alarma audible es una entidad externa y el servicio de monitoreo es una unidad organizacional o entidad externa. Entonces, estos son los diferentes elementos que estaban en negrita en esta parte de acá. Todos esos son los que identificamos y ahora los ponemos como clases potenciales y los clasificamos como elementos que acabamos de mencionar acá. Si es una cosa, si es un objeto, si es un atributo, si es una entidad externa, si es una unidad organizacional, etcétera, etcétera. Hacemos esa clasificación. Y en el siguiente paso, que sería la selección de clases, hay un señor que se llama Paul Jordan que sugiere esta característica en el proceso de selección. Debemos de verificar si las clases potenciales, o sea, esos elementos que hemos definido en esta sección de acá, cumple con con todas esas características o al menos con la mayoría de ellas. Por ejemplo, si tiene información retenida, o sea, si es información importante que nosotros vamos a implementar dentro del sistema, entonces eso sería una de las, digamos, características a ver dentro de las clases potenciales. Si es un servicio necesario, si tiene atributos múltiples, o sea, si tiene diferentes características que nosotros podríamos diagramar en un sistema de clases, entonces también lo podríamos colocar desde ahí. Si tiene atributos comunes entre otros elementos de la aplicación, si tiene operaciones comunes, en este caso procesos a ejecutar, y si tiene requerimientos esenciales. Lo que tendríamos que hacer sería empezar a analizar cada uno de los elementos que tenemos colocado como una posible clase potencial y después de eso empezar a evaluarlos bajo estos atributos que tenemos acá. ¿Y cuál podría ser para nosotros el posible resultado? Si observan, ese es un ejemplo, no significa de que pues, necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, el propietario es rechazado porque falla la propiedad 1 y 2, aunque la 6 aplica, dice. La información retenida. Es importante que tengamos en algunos sistemas información del propietario. Puede ser que sí, puede ser que no, por eso depende mucho del contexto. Entonces, si es importante, entonces, si tiene información retenida, entonces sí se convierte en algo importante. La 2 dice que falla, tiene servicios necesarios. O sea, vamos a utilizar el propietario, información del propietario dentro del sistema para que funcione algo. No, ¿verdad? Porque la idea de la aplicación nada más es la información que recolecta el sensor. Por lo tanto, es rechazado. El sensor es aplicable porque, pues, básicamente el elemento esencial del sistema es el sensor de alarma. ¿Okay? Ese aplica en todas las características. El panel de control, que es la parte gráfica que nosotros vamos a ver del sistema, también es aceptada como una clase potencial. Y de igual manera, la parte de la instalación. En alguna parte, por ejemplo, del sistema, probablemente no sea necesaria dentro del registro, dentro del contexto del manejo del sensor, no sea necesario identificar el proceso de instalación del sensor. Así que en alguna medida también lo rechazamos. La parte del sistema, aquí sí, en ese caso también es aceptado. Vean que en ese caso el número y el tipo de sensor, este lo vimos acá. Por aquí dice, se asigna a cada sensor un número y tipo y se programa un password maestro. Ese número y tipo ya no pasa a ser para nosotros una clase, sino que al contrario, pasan a ser propiedades o atributos del sensor. Que no vamos a tener, por ejemplo, el número de sensor, no lo vamos a definir como una clase, básicamente es una característica. Cada sensor tiene un número de identificación y ese número de identificación pasa a ser una característica propia del sensor. Por lo tanto, en lugar de definirlos como clases, ya sabemos nosotros que van a ser atributos. El password maestro, un password, generalmente no lo manejamos como una clase. Los passwords son básicamente atributos que nosotros asignamos a un objeto. ¿Okay? Entonces pasa a ser también un atributo. El número telefónico también pasa a ser un atributo.
En el caso del evento del sensor, el proceso de disparar la alarma y hacer que suene cuando sucede algún percance, ese pasa a ser para nosotros una clase, porque el comportamiento, lo que va a hacer cuando esa clase se dispare, cuando ese proceso se dispare, es lo que nosotros le llamamos comportamiento, por lo tanto es aceptado como una clase. Y la alarma audible, si se dan cuenta, no aplica en todos los elementos, aplica en el 2, 3, 4, 5 y 6, pero aún así es parte de los elementos y la aceptamos. ¿Es importante la alarma audible en la parte de la aplicación? No es necesario que suene cuando están intentando entrar. Porque es el llamado. ¿Y si la línea telefónica está mal? Ah, se puede internet. Ah, sin internet. No tiene que caer ni luz. Sí, la idea en teoría, la idea de la alarma es alertar, o por lo menos que la persona que intenta ingresar al lugar se asuste, porque pues si es un lugar vacío, imagínense, yo no sé si alguna vez han pasado por el centro de Santa Ana a largas horas de la noche. Asusta. Además de eso. Sale unos Transformers de O sea, sí dicen que asusta, pero pues, básicamente es un lugar solo, es totalmente solo. Entonces, una alarma empieza a sonar, probablemente nadie se dé cuenta que suena, pero por lo menos la persona que intenta ingresar al lugar, pues esa es la idea principal. De ahí el resto de avisar al teléfono a través de la línea telefónica, alertarlo, pues ya es otro proceso. Y la parte del servicio de monitoreo, eso es un servicio que va a prestar, en este caso, la parte de la aplicación, se va a basar en las alarmas que genere, en ese caso, la aplicación, por lo tanto es rechazada como una clase. Entonces, hasta ese punto ya tenemos definidos cuáles de las clases que colocamos en este listado, en esta parte, por todos los elementos que definimos como posibles clases, las reclasificamos de acuerdo a estos 6 elementos o estos 6 requerimientos y obtenemos el resultado de cuáles vamos a colocar en el diagrama de clase. ¿Y cuál es el siguiente paso? La selección de clases. La número 1 es de la lista anterior. La lista anterior no es exhaustiva. Para completar el modelo tendrían que agregarse clases adicionales. Tenemos que seguir agregando otras clases probablemente que no están incluidas en el diagrama anterior, porque probablemente en la historia de usuario no estén visibles y que nosotros tengamos que agregarlas, pero de alguna manera ya tenemos definidas las principales. Algunas de las clases potenciales rechazadas se convertirán en atributos, para otras que sí fueron aceptados. O sea, dentro del mismo listado que nosotros teníamos, convertimos esos elementos en atributos y se los pasamos a clases que previamente ya teníamos agregadas. Y diferentes enunciados del problema harían que se tomaran decisiones distintas para aceptar o rechazar. Dependiendo del contexto, o sea, dependiendo de cómo nosotros trabajemos con la parte de la información, de la aplicación, así va a ser el aceptar o no las clases. O sea, aquí hay que analizar el contexto. Eso que hemos aceptado o rechazado depende del contexto de nuestra aplicación. O sea, depende del problema que nosotros estemos resolviendo, así va a ser el proceso de aceptar o rechazar una clase, o definir en ese caso esos elementos. Y el paso 3 es especificación de los atributos. Se deben escoger bien los atributos para el problema en cuestión. O sea, ya tenemos las clases, aquí tenemos las potenciales clases, ¿ok? Entonces, a partir de ahí debemos de empezar a especificar los diferentes atributos, que son las características mismas que vamos a agregar dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, identificación del sistema, verificación del número de telefónico, el estado del sistema, tiempo de retraso, número de teléfono, password maestro, password temporal y número de intentos. Son atributos o podrían ser atributos asignados directamente a la parte del sistema. Por aquí tenemos este elemento que se llama sistema. Podría ser que esos elementos se los agreguemos a esa clase. Ya identificamos esos elementos de esa clase. Ya nosotros podemos crearnos el diagrama. Y aquí ya tenemos la definición de las operaciones. Entonces ya tenemos esa tablita. ¿Se acuerdan que del programa que les enseñé para dibujar diagramas? Entonces ese programa tiene ya esos objetos creados para que ellos solamente vayan incorporando
las diferentes propiedades, algo similar como una pequeña tablita. Y ahí, si se dan cuenta, en base al análisis gramatical se lee la narración y se eligen los verbos significativos que tengan relación con los atributos. Por ejemplo, en este caso, aquí están las propiedades o las características mismas que va a tener la parte de la aplicación, y abajo definimos los métodos: programar, la pantalla, reiniciar, la cola, activar o desactivar. Son los diferentes métodos que va a tener en ese caso la clase, que para nosotros le vamos a nombrar sistema. ¿Okay? La clase principal, que se va a llamar sistema. De esa forma, ya hemos diagramado de alguna manera cómo serían nuestros diferentes diagramas de clases. Si hacemos el mismo proceso para cada uno de los elementos que tenemos acá, para el sensor, el panel de control, el proceso de instalación, no, fue rechazado, para el evento del sensor, para la alarma audible, etcétera, etcétera. Vamos identificando cada uno de esos elementos y posteriormente vamos especificando también las relaciones que van a existir entre cada una de ellas, las diferentes relaciones, de tal manera que vamos a obtener un diagrama similar a este. ¿Okay? Un diagrama de clases muy similar al que tenemos en esta parte de acá, donde ya tenemos en los diferentes cuadros o rectángulos, en ese caso, tenemos definidas los nombres de las clases con sus respectivos atributos y sus respectivos métodos, y es lo que representan las diferentes relaciones que existen entre cada una de las clases. Con eso lo que pretendemos es presentarle al cliente una idea general de los elementos que hemos identificado dentro de nuestra aplicación. Él podría, podría de alguna forma sugerirnos algunos otros elementos que podríamos identificar dentro de nuestra aplicación, pero de manera general nosotros ya tenemos una idea clara de cómo vamos a estructurar la aplicación general con la cual vamos a empezar a trabajar. ¿Okay? Básicamente solo son requerimientos, convertir esos requerimientos en diagramas que puedan ser presentados directamente al cliente para que el cliente entienda qué es lo que nosotros hemos entendido sobre el diseño de la aplicación. ¿Okay? No sé si en el documento a ustedes les puse diagrama de clases. No, creo que ustedes solamente tienen casos de uso, diagramas de casos de uso, creo que tienen historia de usuario, si no me equivoco. Los diagramas de entidad de relación, que eso ya los pueden crear ustedes, y están los diagramas de entidad de relación, y está ¿cuál es el otro? Está el diagrama de contexto. También tienen que aprender a crear la parte de diagrama de contexto y el famoso diccionario de datos. Con esos diagramas que nosotros presentamos son parte de la documentación esencial de una aplicación. Es solamente para presentar qué es lo que vamos a hacer. Y alguien podría decir, pues, tanto que hay que hacer para crear una aplicación, tanta documentación. Para programas, para aplicaciones relativamente pequeñas, probablemente no sea tan necesario. Pero para aplicaciones mucho más grandes, mucho más extensas, sí es importante ordenarse. Porque si no, en el proceso de creación de la aplicación vamos a tener serios problemas al momento de intentar crear nuestros respectivos datos. Cuando intentemos crear la aplicación, probablemente se nos salten algunos detalles que no consideramos por no haber hecho un análisis previo. Dicen de que, en alguna medida, el que nosotros seamos ordenados en el proceso de desarrollo de software no garantiza de alguna manera que el desarrollo sea un éxito, pero de alguna forma garantiza de que vamos a tener mayor porcentaje de éxito que si no lo ordenamos. Probablemente si creamos una aplicación de manera empírica, sí vamos a obtener probablemente detalles buenos del diseño de la aplicación, pero probablemente también fracasemos porque se nos van a pasar algunos detalles. No los documentamos, no hacemos cosas que son importantes para el desarrollo de la aplicación misma. Entonces, por eso es que todo lo que hemos visto hasta ahorita tiene que ver básicamente con esa parte. Nos hace falta ver un tema más, que ese lo vamos a ver el día martes. Ese tema tiene que ver, básicamente va a ser el último que vamos a trabajar en esta clase, y de ahí pues el próximo viernes vamos a tener una actividad evaluada. ¿Okay? El día que vengan yo les voy a explicar qué es lo que van a hacer en la actividad evaluada. En grupo. Que va a ser el día viernes. Ahí sí.
Vamos a hacer una actividad evaluada en grupo que la vamos a realizar el día viernes y el martes de la siguiente semana está programado el examen parcial. Ustedes saben que el examen parcial, como lo habíamos mencionado al principio del periodo, tienen que presentar el documento que ya les mencioné, el documento que recibió una parte de la plataforma, y luego, después de eso, hacer una presentación para explicar de qué se trata todo el documento. Yo quería preguntar, para la exposición, ¿tenemos que venir con a esa No, exposición? no necesariamente. Lo que me interesa es... No, no, es chévere. En el mismo martes serían las dos exposiciones. Sí, el mismo martes vamos a hacer las dos presentaciones. Vamos a tener... ¿Cuál sería el orden? ¿Perdón? ¿Cuál sería el orden que vamos a hacer? Eso lo vamos a definir el viernes. Rifado, va a ser rifado. Vamos a rifar. Siempre somos los primeros. Pero de todos modos, como son 2 horas clases, tendríamos los primeros 50 minutos para el grupo 1 y los siguientes 50 minutos para que tengan una idea. Ok, bien, le voy a pasar lista. Milagro que no. ¿Cómo? Milagro que no. Diego faltó. Diego faltó. Compramos mañana en la mañana. En la mañana. Vino Astrid, Daniel Mauricio Sánchez también, ¿no? Diego Sánchez. y... ¿Cómo se llama el otro? Y Daniel. Benjamín, Wendy. Feliz noche. Adiós, que les vaya bien. Hola. Es que le quiero pedir permiso para el día martes, que no poder asistir porque van a parar a mi papá. A San Salvador y yo tengo que andar dando las vueltas con él, entonces. Va, está bueno. Ahí le aviso, pues. No. El laboratorio de mañana sí va a ser en la casa de Abraham. No, sí, en la casa. Ah, ok. Bueno, que le vaya.